En esta unidad vamos a estudiar cómo se generan, se propagan y se reciben las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético que están oscilando en sincronía y se están moviendo por el espacio. Las podemos generar de muy diversas maneras, por medios eléctricos, pero también en el espacio, y nosotros recibimos continuamente del Sol, nos llega luz. Y la luz es parte de estas radiaciones y, de hecho, durante mucho tiempo se pensaba que eran fenómenos diversos, los fenómenos eléctricos, los magnéticos y la óptica. Nosotros manejamos estas ondas y las utilizamos cotidianamente de una forma cada vez mucho más intensiva. De hecho, difícilmente en la sociedad actual podríamos tener los hábitos que tenemos si no existiera la electricidad. Cuando nosotros nos conectamos a Internet a través de una red Wi-Fi, o cuando llamamos por teléfono, o bien cuando ponemos a calentar en el horno de microondas nuestra comida, estamos haciendo uso de ondas electromagnéticas diversas y con dispositivos muy diferentes, pero básicamente todas pertenecen a la misma familia de fenómenos. Nuestros sistemas de comunicaciones pueden ser de muy corto alcance, por ejemplo, una conexión Bluetooth de nuestro teléfono con el equipo del coche que nos permite usar manos libres, o pueden ser de larga distancia, como por ejemplo la recepción de una señal de televisión desde el satélite o la señal de GPS que nos permite navegar y conocer en todo momento dónde estamos situados. Si paráis a pensar por un momento, veréis que todos llevamos con un teléfono móvil hoy en día unos cuantos de estos sistemas ahí concentrados. Vamos a intentar explorar un poco más los aspectos más básicos y que nos permitirán entender estos fenómenos. Aquí tenéis dos imágenes de dos genios. En la física clásica, aquella que va desde el Renacimiento hasta el principio del siglo XX, hay dos luces que brillan con un gran mérito propio. En la izquierda tenéis a Newton, que es el que sintetiza todo el conocimiento mecánico de lo que es el mundo mecánico que nos rodea y los publica en sus principios. Y a la derecha tenéis a Maxwell, que hace exactamente la síntesis de la electricidad, el magnetismo y la óptica. Él es el que hace la formulación que prueba formalmente que tienen que haber ondas electromagnéticas y al mismo tiempo el que dice que la luz es una de estas ondas. Y este es el mundo, de alguna manera, de la física hasta que entramos en el siglo XX. Ahí se produce un gran cambio. Las leyes que de alguna manera Newton y Maxwell definen y conocen y publican y aplican, lo son en un mundo donde el tamaño y las dimensiones son grandes, es decir, el mundo en el que vivimos en el fondo, el macroscopio. Pues intentamos llegar al nivel más molecular, más atómico, al mundo de lo pequeño, entonces las cosas ya se complican muchísimo y abandonamos este mundo macroscópico y entramos en el mundo microscópico. Lo que vais a ver en esta unidad se refiere a ese mundo macroscópico, que en el fondo es aquel que ha sido el motor de la búsqueda de conocimiento a lo largo de la historia. Es decir, el hombre ha intentado siempre entender los fenómenos del mundo en el que vivía y que él podía observar. Uno de los fenómenos más representativos lo tenéis representado aquí y son las tormentas. Estas son dos imágenes clásicas, un lanzamiento del Challenger, donde ya veis rayos cayendo por todas partes. La otra es una tormenta que podemos ver en muchísimos sitios, en la costa mediterránea con frecuencia, donde también veis ahí rayos no solamente cayendo a tierra,
sino entre nubes. De hecho, en una tormenta son más habituales los rayos entre nubes que los rayos que van a tierra. Y los rayos pueden transportar carga de la nube a tierra o de la tierra a la nube. Lo primero que observáis en ello es luz, es decir, se produce un gran destello de luz, que ahora os explicaré brevemente cuál es el motivo, y también hay sonido. Las tormentas están motivadas por el hecho de que en la alta atmósfera podemos llegar a tener ahí millones de voltios con respecto a la Tierra o con respecto a otras nubes, y ese altísimo voltaje lo que provoca es la ionización del aire próximo y un medio que en condiciones normales es aislante, no es un extraordinario aislante, pero es aislante. Inmediatamente se produce una perforación, una ruptura de sus propiedades y se crean canales conductores por donde la descarga se mueve. Cuando la descarga se produce, y no es más que una gran corriente que puede llegar a ser del orden de centenares, millares de amperios, es fuertísima y además con una duración muy breve, unos centenares de microsegundos, se produce una grandísima descarga y transporte de energía hacia tierra. Y en el proceso de ruptura también se genera una fuerte onda de sonido. Y este es el rayo y el trueno, que todos somos conocedores de su existencia. No solamente se produce luz en la descarga, sino que también se producen efectos eléctricos importantes. Y de hecho, los rayos cuando caen a tierra, evidentemente queman y destrozan no solamente instalaciones eléctricas, sino que dañan fuertemente. Y los pararrayos, cuya, digamos, primera idea y aplicación se la debemos a Benjamin Franklin, no son más que barras metálicas, puntas, que intentan atraer la caída de esos rayos hacia ellos y descargarlos directamente a tierra. Por lo tanto, los rayos son generadores de luz y en el proceso también generan sonido. La observación de las tormentas inmediatamente lleva o conduce a poder apreciar lo que es la velocidad de propagación de las ondas. La luz la vemos instantáneamente, pero el sonido tarda en llegar. La razón es porque la velocidad a la que se propaga el sonido es más o menos 1 millón de veces más lenta que la luz. Y precisamente, midiendo el tiempo entre el destello y cuando oímos el trueno, podemos saber más o menos o apreciar la distancia a la que está la tormenta. Pues bien, había siempre una duda y es a qué velocidad se propagaba la luz. ¿Era un fenómeno instantáneo, como podía ser la gravedad, o era un fenómeno que requería un cierto tiempo? Maxwell resuelve esa cuestión y demuestra que la luz se propaga con una velocidad finita, la que todos conocemos, 300.000 kilómetros por segundo, y que además esa es la velocidad de cualquier onda electromagnética en el mismo medio. Y esta es la gran idea que debemos tener. Por lo tanto, si queremos producir ondas electromagnéticas, y es lo que trataremos en esta unidad, necesitaremos cargas que se estén moviendo. En los tiempos de Maxwell no se conocía la composición de la materia, no se tenía idea de la existencia del electrón, simplemente se generaban cargas y con ellas se hacían los experimentos. Nosotros intentaremos ver los aspectos más básicos de la radiación que producen los electrones o las cargas en general cuando se mueven. Pero antes de entrar en detalle, dejadme poner aquí y comentar muy brevemente la ley de la gravedad. La razón fundamental es porque el comportamiento en esta ley es similar al que vamos a encontrar para cargas cuando entremos en el problema electromagnético. Tenéis una representación de la Tierra y la Luna, aquí están, y las masas
m grande para la Tierra, m minúscula para la Luna, simplemente se atraen con la misma fuerza. R es la distancia que separa los centros. Para cuerpos esféricos, el punto de aplicación es el centro de la Tierra y la Luna. Para cuerpos más complejos, pues es el centro de masas. La fuerza es idéntica en un caso o en otro, y ya veis que simplemente es el mismo vector. La ley de la gravedad que aquí tenéis es universal, ese es el gran mérito de Newton, y tanto se puede aplicar a cuerpos estelares, como a los planetas y sus satélites, como a nosotros sobre la Tierra. Es decir, si nosotros nos ponemos en la superficie de la Tierra, pues nuestro peso no es más que exactamente la medida de esta fuerza. La ley de la gravedad, aquí la tenéis escrita y luego le cambiaremos las letras y la encontraréis también en el mundo electromagnético. Es una fuerza de atracción. Nosotros aquí representamos la fuerza F con una flecha encima para indicar que es un vector. La constante de gravitación universal, aquí tenéis su valor, las masas, y veis que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo cual quiere decir que, en función de cuán cerca o lejos estén los cuerpos unos de otros, esta ley indica que la fuerza es más fuerte o más débil. El otro vector que veis aquí es este vector R con un capuchón encima. Esta es una notación que usaremos en el curso para indicar que esto es un vector que tiene la dirección que aquí está marcada, es decir, va desde la Tierra hacia la Luna, es un vector R, es la distancia, pero no es la distancia absoluta, esta sí que es la distancia absoluta, este es simplemente un vector unitario, es decir, el valor, el módulo, la magnitud de este vector es 1 y está apuntando en esta dirección. Hay que tener cuidado con ella porque, como es un vector, si en lugar de representar una fuerza representamos la otra, pues entonces tenemos que definir los vectores en el sentido opuesto, ¿no? Ya veis que aquí hay dos fuerzas con sentidos opuestos y no he puesto ningún signo para no enmarañarlo, porque en el fondo os estamos diciendo que es una fuerza de atracción, es decir, que trae un cuerpo hacia el otro. Bien, este es el mundo de la mecánica y simplemente es para indicaros cuál es la fórmula, tener presente el valor de esta constante, porque luego la podremos comparar en algún momento con su valor para el caso